un poquito o hacemos el diálogo ahora y terminamos un poco antes? ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Ahí después va. Está bonito, ¿eh? ¿Ya lo había dicho? No lo había dicho. He visto otros programas. No me había visto Se sale un programa típico. Apágalo. Esto aquí. El diálogo con la ciencia está abierto. El que quiera, tenga alguna cuestión que hacer, por favor. Hablando últimamente que Tanzania va a faltarse Masai Mara y Serengeti por cuestiones de desarrollo y demás, y entonces es una amenaza para todo lo que implica como la naturaleza en África y a nivel mundial, ¿no? O sea, esa manera de favorecer el desarrollo de comunidades, digamos que pobres, ¿no? En Doñana muchas veces también se habla de el tiempo de, por la cuestión de aislamiento, sobre todo entre Cádiz y Huelva, que ha justo una carretera, alguna amenaza grave, y otra, el tremendo peaje que tiene que pagar, porque se llama la romería de Rocío, que yo no sé exactamente qué valor le aporta, porque es un espacio que tiene la importancia de Doñana, ¿no? Estos riesgos, ¿cómo se gestionan desde...? Bueno, yo creo que la pregunta es muy buena y además tiene un carácter muy general, ¿no? Es compatibilizar y hasta qué punto es posible la convivencia de 6.000 y pico millones de habitantes y camino los demógrafos más optimistas dicen que se podría conseguir frenarla si conseguimos una energía limpia y muy barata en 9.000 millones, y evidentemente eso es un problema muy difícil. O sea, tenemos que ser demasiado optimistas y demasiado ilusos si pensamos que vamos a poder conservar un mundo con 9.000 millones de habitantes y un nivel de vida como el que tenemos en el futuro. Pero si nos centramos en la actualidad, y me estás preguntando cómo hacemos para conservar algo que queremos conservar, yo te diría que tenemos los medios técnicos para hacerlo, pero tenemos que hacerlo con cabeza. Es decir, Doñana, de la que se habla que tiene muchos problemas, muchas dificultades, que si está mejor o peor que nunca. Yo llevo trabajando en Doñana 40 años, he estado fuera, de hecho mi plaza de investigador la tuve fuera de Doñana, pero cuando estaba fuera también tenía proyectos en Doñana. Doñana es un espacio natural al fondo de un río, en unas playas del sur de Europa de mucha calidad y con una atracción turística. Pensar que no va a tener problemas es absurdo. Doñana los tiene y lo va a tener siempre. Es más, Doñana tiene una característica que tiene muy pocos espacios naturales protegidos. La conservación de Doñana depende tanto más de lo que se hace fuera como de lo que se hace dentro. Doñana se empieza a conservar con las 6.500 hectáreas que compra el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que luego pasan a 10.000. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas propone la creación de un parque nacional que son 37.000 hectáreas, y hoy estamos en 100.000 hectáreas protegidas.
agrandamos más Doñana. Esas 100.000 hectáreas protegidas no son suficientes. O sea, fuera de Doñana se cultiva, se extrae agua de la tierra para arreglar los cultivos, y a Doñana, que tiene debajo un acuífero del que depende mucha vegetación, se ve afectado. Esas personas que tienen tanto derecho a comunicarse como las de cualquier parte del país, si se traza una carretera, tienen un problema. Es decir, es difícil conciliar el desarrollo con una conservación estricta, pero es posible, depende de lo que queramos invertir. Yo lo digo mucho con Doñana y lo puedo trasladar a la Aymara. Yo me he recorrido muchas islas en los países nórdicos, por ejemplo entre Dinamarca, con carreteras subterráneas por debajo del agua. Es decir, cuando uno se cruza, por ejemplo, Navacerradas, el sistema central o el sistema ibérico pasa por túneles y túneles y túneles. Son carreteras muy caras. Aquí hacemos carreteras muy rectas, muy en superficie y muy baratas. Depende de lo que queramos gastar el dinero. No creo yo que sea un impedimento con la tecnología que tenemos hoy conservar el medio ambiente, pero hay que invertir y estar dispuesto a invertir en ello. Lo que no se puede hacer, y por eso es importante lo que estamos haciendo aquí hoy, la divulgación, es imponerle a la sociedad las cosas por narices. Estamos en una sociedad democrática y lo que no puede hacer uno es a los 20 y tantos pueblos del entorno de Doñana decir: ustedes no se van a comunicar, no van a tener un cultivo intensivo, no van a tener una playa, no van a tener cosas, porque hay unos señores que quieren conservar Doñana, yo soy uno de ellos, que es importante a nivel regional, nacional y europeo. Lo que quiero decir es que las cosas hay que hacerlas bien, con paciencia y con cabeza. Son posibles, pero hay que dedicar tiempo a hablar con la gente, las precipitaciones son malas. Entonces yo creo que en Doñana la conservación es posible. De hecho, Doñana, con todos sus problemas, pues ahora mismo, por ejemplo, el morito, por poner las aves, que son de los animales más importantes para conservar Doñana. O sea, Doñana se empieza a conservar por la importancia que tenía, por la importancia que tenían las poblaciones de aves allí, tanto las que nidificaban como las que invernaban, como aún más importante las que utilizaban Doñana como un sitio para pasar, alimentarse, engordar y poder seguir camino hacia África. Bien, pues de esas aves, por ejemplo, el morito desaparece en los años 30. Bien, ha colonizado Doñana a finales de los 90 y ahora tenemos más de 5.000 parejas. El abetoro desapareció en los años 60, ahora ha colonizado Doñana y tenemos más de 30 parejas. El búho real jamás habría criado en Doñana y ahora hay unas 40 parejas. El águila calzada, había programas de conservación muy voluntaristas por gente de la zona con Valverde en los años 60. Por ejemplo, la reserva no criaba ninguna. La primera cría, estaba yo trabajando en Madrid y tenía un proyecto y la encontré criando allí en el año 81. Ahora tenemos más de 40 parejas. El elanio azul cría, es decir, la biodiversidad en Doñana ha aumentado a pesar de todos esos problemas, porque hemos dejado de hacer, con perdón, otra serie de barbaridades. La conservación es difícil, pero espacios como Doñana lo que necesitan tener es un sistema de seguimiento de procesos naturales muy fino. Por eso nos hemos metido en LifeWatch, por eso LifeWatch va a venir aquí, que es un programa de más de 200 millones de euros. Tener un programa muy fino que sea capaz de detectar los problemas que surgen para poder actuar. Pero lo que hay que tener en cuenta, y lo veíamos aquí en Phillips Island, es que tenemos que tener información, y con información podemos hacer muchas cosas que ahora nos parecen una barbaridad. Lo que veíamos ahí en Phillips Island, yo pienso que si se hiciera aquí en España, pues la gente diría: pero qué burros, ¿cómo pueden hacer esto? Allí hicieron un verdadero campo de fútbol en la orilla de una playa para ver los pingüinos, ¿eh? El 10%, como decía nuestro colega Caridad, de la población de pingüinos. Pero es que con eso pagaban la conservación de la isla entera. Con eso compraron todas las urbanizaciones que estorbaban a los pingüinos y tiraron todos los chalés, ¿eh? Entonces, lo que yo creo es que lo que hay que generar es más información, más conocimiento y ser racionales. O sea, aquí se habla muchas veces con mucha pasión, que yo creo que es necesaria y fundamental, pero a veces sin mucho criterio.
Y yo creo que hace falta información para actuar, darnos cuenta de que vivimos en un país que afortunadamente tiene una democracia y no podemos forzar a la gente a hacer lo que no quiere, que tenemos que convencerla, y luego muchas veces que la prisa es nuestra más que de la naturaleza. En los problemas de la naturaleza hay algunos muy urgentes, pero la mayoría operan de forma lenta. Y desde luego en lo que yo soy poco optimista es o buscamos un sistema nuevo de organizarnos o no ya la conservación de la naturaleza, sino probablemente un sistema tan floreciente de vida, con esta riqueza, con este nivel de vida, es difícilmente sostenible, pero no por la naturaleza, sino sostenible en sí mismo a largo plazo. Yo creo que ese es el reto, ¿eh? Y en eso conocer los sistemas naturales nos ayuda a conocer cualquier sistema. Si ahora mismo todas las naciones del mundo se pusieran de acuerdo en que el sistema socioeconómico que tenemos no funciona, no seríamos capaces de saber cómo desmontarlo sin que se produjeran tragedias. Porque entre otras cosas tenemos un grave problema, que es que los sistemas complejos, la naturaleza es un sistema complejo, el sistema socioeconómico que tenemos es un sistema complejo, los conocemos muy mal. La matemática de los sistemas complejos hemos empezado a trabajar antes de ayer. Somos muy capaces de mandar un hombre a la Luna o una sonda a Júpiter, pero no somos, y predecir sus movimientos y además dirigirlos, pero no somos capaces de predecir cómo va a funcionar una familia de 4 miembros. Me parece muy sencillo, pero hoy por hoy no tenemos una herramienta matemática para predecir eso, porque es un sistema complejo. No sé si te he contestado, pero creo que sí. Pero la cuestión yo creo que el problema es el científico y el político. A veces hay un choque, porque a fin de cuentas, ya sea un director de un parque nacional o una acción biológica, es un cargo que, aunque supuestamente estamos hablando de un espacio público, un espacio que nos pertenece a todos, una democracia, pues después está regido, digamos, en última instancia por un político. No es verdad. Vamos a ver, yo, Fernando Hiraldo Cano, soy director de la Estación Biológica de Doñana y por lo tanto de la Reserva Biológica de Doñana. A mí me nombró el Partido Popular director. He estado 4 años con el Partido Popular y sigo 6 años, me parece que llevo ya con el Partido Socialista, y espero que en algún momento me echen, pero me echen mis compañeros, no me echa ningún partido, ¿no? Es decir, nosotros somos absolutamente independientes. Si somos dependientes es porque nos da la gana y porque somos malos científicos. O sea, lo primero que tiene que hacer la función pública, y yo me lo creo, es creerse su independencia. O sea, que haya gente que sea proclive a determinadas cosas. Tenemos unas leyes que no tienen por qué serlas, ¿eh? Y el problema no es de los políticos, el problema es de la sociedad. O sea, si mañana Doñana dice, oiga, mire usted que las fresas son muy malas y hay que quitarlas y se quedan 30.000 tíos en paro, ¿qué pasa? ¿Es problema de los políticos? O sea, aquí cuando se va a cerrar Santa Bárbara, que hace armas, se arman unas manifestaciones y se les busca una solución y no se cierran. O sea, yo creo que en la sociedad tenemos un nivel de cinismo bastante alto. Y nos gusta echarle las culpas a los políticos, al primo del otro. No, es también una cosa nuestra, ¿eh? Esto no es una cosa de los políticos, la conservación de la naturaleza, o yo insisto, la conservación de la naturaleza es una anécdota más en lo que yo decía antes, que en la ciencia, ¿no? Lo que nos tenemos es, como sociedad, ser más responsables de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es un problema nuestro, un problema de presencia social, de organización social, de actos como estos, de crear asociaciones y fundaciones y no dejar ni a los políticos ni a nadie que hagan lo que les dé la gana. Los políticos no son ni más buenos ni más malos que nosotros, los que tienen más capacidad de decidir, ¿no? A mí me llamó la atención al principio, yo llegué tarde, no pude disfrutar más, pero me llamó la atención al principio la escasa atención que se le da a los medios a la ciencia, realmente, ¿no? Este año es el año internacional de la química, ¿no? De la química escuchaba que pues, genera el 10% del Producto Interior Bruto de España, ¿no? Pero no tiene el 10% de nuestro interés ni muchísimo menos. Y los muchachos de secundaria pues apenas
les interesa, odian la química y por supuesto saben poquísimo la química, ¿no? Y eso se puede extender a casi todo, ¿no? Eso es lo primero. Y después, pues yo soy consciente, bueno, yo soy testigo de lo difícil que es grabar naturaleza en España. Es otro tema ya diferente, ¿no? Pues aquí otro compañero y yo pertenecemos a una productora de naturaleza y tenemos en España muchísimos problemas desde colaboración con universidades, por ejemplo, la de Cádiz o la Autoridad del Medio Ambiente en autorizaciones para grabar. Curiosamente, no hemos tenido problemas en grabar quebrantahuesos en el Pirineo con los catalanes, pagando, claro. Pero aquí en Andalucía, pues tenemos problemas para grabar lo que pasa por encima de mi casa, ¿no? Que vivo en el campo. O, por ejemplo, parece que está más interesado en... No tenemos demasiados problemas en... estamos ultimando una producción de 13 capítulos en el Chocó, en Colombia. El sitio de, como se habla, de máxima biodiversidad que en el planeta, ¿no? Pero no podemos conseguir que Canal Sur emita El Valle de la Sal, que es un documental nuestro de la Villa de Cádiz, ¿no? Entonces son esas paradojas que se producen aquí en España, ¿no? María, tú. Sí, bueno, la palabra es paradoja. O sea, sí, con esa paradoja convivimos incluso los que estamos dentro de la, en este caso, de la casa de Canal Sur, y ejemplos de esos tenemos todos los días, ¿no? Hay auténtico pánico a la ciencia en las redacciones de los medios de comunicación en general y en la televisión en particular. Y luego tenemos lo que yo os decía de potencia no equivale a efectividad. Los que deciden las compras y las emisiones sienten mucha más fascinación por un gran documental de National Geographic, de Survival o de las grandes productoras, que lo que se está haciendo aquí se está haciendo bien en nuestra tierra, ¿no? También es verdad que ahora mismo en el mercado, y eso lo sabéis vosotros igual que yo, en el mercado de los productos televisivos relacionados con la naturaleza, uno compra una emisión de un gran documental por 70.000 pesetas o 50.000 pesetas, ¿no? Con lo cual es imposible competir desde la producción propia del sector audiovisual, ¿no? Resulta complicado luchar con eso, ¿no? Resulta muy complicado incluso para las personas, insisto, que estamos dentro de las televisiones, ¿no? Y que no hemos terminado, como en nuestro caso, inventando este tipo de alianzas con instituciones que nos facilitan, entre otras cosas, el poder operar en determinados territorios con un mínimo de garantía y de facilidades, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en una de estas expediciones a la que hicimos a Argentina, me llamó mucho la atención el sistema que tenían, por ejemplo, para atender a los medios de comunicación de cualquier tipo, desde un medio de comunicación generalista hasta una productora especializada en naturaleza, que tenían en Península Valdés, ¿no? En Península Valdés uno solicitaba el permiso de rodaje, pagaba una tasa que era razonable, te ponían lo que ellos llamaban un veedor, y el veedor era una persona que controlaba no solamente las condiciones naturales de ese espacio y el comportamiento de las especies, etcétera, sino tus necesidades como operador de cámara de televisión o fotógrafo o lo que fuere, ¿no? Entonces tú le decías al veedor que lo que necesitaba era grabar pingüinera al atardecer con la luz, y el tipo sabía exactamente a qué sitio te tenía que llevar, donde la luz era perfecta, donde no había viento, donde había pingüinos, y ellos lo único que pedían, aparte de la tasa, era que dejara en los fondos documentales de la administración una serie de minutos en bruto grabados de cosas que le hacían falta. Oye, pues no tenemos pingüinera al atardecer, queremos 2 minutos de pingüinera. Tú dabas tus 2 minutos de pingüinera, pagabas tu tasa y trabajabas como Dios. Estupendamente, ¿no? Aquí nosotros echamos en falta eso, porque al final, hombre, programas como el nuestro, que lleva 12 años en antena, 600 programas y que conocemos ya todo el mundo, te mueves por unas relaciones de confianza que otros profesionales no tienen, ¿no? Y es cierto que a veces es muy complicado trabajar en la... Aparte de lo complicado que ya resulta trabajar en la naturaleza, encima se añaden una serie de complicaciones que no tienen nada que ver con la naturaleza, o que tienen que ver con la naturaleza pero humana. Son las mayores, ¿eh? Son las mayores, sí, sin duda, son las mayores. No son las que realmente te complican al final el trabajo, más que las complicaciones que ya tiene el trabajar en la naturaleza. Y es cierto que en otros territorios no se viven de una manera tan acusada, ¿no?
En Australia, por ejemplo, también tiene mucho que ver con ese carácter anglosajón, donde todo está perfectamente regulado. Es decir, tú allí pides tus permisos, tramitas tus papeles, pagas tus tasas y no hay ningún problema. Ahora, como te salga 2 centímetros de la línea que te ha pintado el funcionario, te funden. Pero mientras tú cumplas sus requisitos, tú puedes trabajar sin ningún tipo de problema, ¿no? Yo completando eso que decís, que creo que lleváis toda la razón, y luego me gustaría volver a lo de la química, esa es que es muy kafkiana, porque hay una cosa muy importante que se hace, por ejemplo, en Australia, cuando tú dices, tú lo sabes, que a nosotros nos llevó 3 meses conseguir el permiso, no para que rodarais vosotros, sino para poder nosotros sacar sangre, ¿no? Y trabajamos con investigadores australianos que estaban allí, le demostramos científicamente lo que habíamos hecho, la experiencia que teníamos, y una vez demostrado eso, pues se acabó, nos dieron el permiso. El problema de aquí es que te lo deniegan o te lo dan sin que tú demuestres nada. Yo, por ejemplo, el año pasado, los de la sociedad, o hace 2 años, Aranzadi, vienen a Doñana. La sociedad Aranzadi fue la que empezó los anillamientos en Doñana con Valverde, con Mauricio González, con Perico Baker, en los años 50. Entonces se pusieron en contacto conmigo y les dije, pues venga, vamos. Pues casi acabamos a tortas con el Parque Nacional porque les prohibía que hicieran una cosa que llevábamos haciendo 10 años, ¿no? Entonces, en esto hay mucho miedo, hay mucha ignorancia, o sea, hay mucha desconfianza, entre comillas, a la ciencia, que se la ve, lo que yo decía antes, como algo lejano o algo así. Si las cosas, lo que hay es que tener, insisto, es información. Con información puedes hacerlo de Phillip Island, que evidentemente la primera vez que vas allí dices, hostia, qué burro. En una playa maravillosa, allí de pronto te encuentras un campo de fútbol de cemento. Pero cuando te das cuenta que están afectando, ni al 10% de la colonia de pingüinos, que eso paga a 4 científicos que están pendientes de cómo va y de cómo evoluciona, y que gracias a eso están conservando toda la isla, pues dice, oye, pues esto no está tan mal. Entonces yo creo que nos hace falta más conocimiento en los que son responsables de conservar los espacios naturales, y menos complejo. O sea, Andalucía ahora mismo es sin duda probablemente la región europea que mejor tiene conservada su naturaleza, por diferentes razones. Pero nuestros responsables de conservación de la naturaleza viven asustados cuando tienen más información muchas veces que nadie, ¿no? Ahí me ha hecho gracia porque en Doñana, pues con perdón, una panda de sartatrenes la habían denunciado en la UNESCO, no sé qué, pues no sé qué jaleos. Y yo les decía, la culpa es vuestra porque no estáis en los organismos internacionales. Cuando han venido, pues me voy a adelantar, pero vaya a ver los resultados, no solo van a decir que Doñana está bien, sino además los problemas que tenía Doñana, que la habían montado en el registro de Montreux, lo van a quitar, y ahora ya nos están pidiendo utilizarla como modelo a nivel mundial de conservación de zonas húmedas, ¿no? Entonces, lo que hay es que tener un poco más valor, lo que no podemos es estar perpetuamente asustados, y hay que tener un poco más confianza en las estructuras que creamos. Lo que pasa es que cuando uno se las salta día sí, día no, hoy me la salto, hoy me la quedo, como las margaritas, al final se queda un tejido de desconfianza que no vale. Pero bueno, dejando eso, a mí me parece muy importante lo que tú has dicho del año de la química, y lucho aquí porque lo hagamos, ¿no? La química es todo. Tú decías un 10% de la riqueza nacional, pero es mucho más, es el amor, es la vida, es todo es química, y que no sepamos nada de química la mayoría, pues es algo que nos impide muchas veces entender el propio mundo donde vivimos. No nos damos cuenta que la ciencia lo que está haciendo es desarrollar lo que quiere la filosofía, pero con datos, es entender dónde vivimos, ¿no? Y entendernos entre nosotros. Entonces yo el año de la química, creo que entre todos, y os animo a los que organizáis estas cosas, debemos de dedicarle una especial atención, ¿no? Yo me permití hacer un pequeño artículo que improvisaba ahí sobre la marcha al hilo de lo que estaba escuchando. Lo llamo la ciencia de la divulgación. Dice, gracias a José María Montero y Fernando Heraldo, he aprendido hoy que cada vez que un diablillo de Tanzania muere de cáncer, o que una rotulia es robada en la caleta, la biodiversidad se pone en responde. Siempre a mí la divulgación científica gracias a un profeta como Carl Sagan, o un mito desmontado con los años como Félix Rodríguez de la Fuente. Me ha llamado la atención del documental ese perro que con pocos meses ya sabía cazar conejos. Es tan precoz como un niño de la ESO.
de la naturaleza además que le interesa para eso. El peligro de la divulgación científica es que cualquier día, cuando los chinos descubran la virtud del jamón, no lo cambien por su arroz, como dice la película Beatles. También es peligroso para la biodiversidad el turismo de naturaleza, porque si te vas a Gran Cañón, verás un montón de japoneses con su camarón. Yo cogí esos camarones y me hacía una tortilla. Pero de todas formas, viva la ciencia y su divulgación. Pero por favor, que no la divulguen a las 3 de la mañana, que la gente de Andalucía solo madruga para ver a un gordo de Sevilla disfrazado de Pérez. Para Gran Hermano 24 horas, Belén Esteban, cabecilla de la operación, cortina de humo. Yo solo te diría una cosa, que los chinos hace mucho tiempo que descubrieron el jamón y otras cosas. ¿Sí? Pues yo, como ha arrancado con Carl Sagan, yo siempre cito una frase que me encanta de Carl Sagan, que tiene que ver también con el esfuerzo que a veces tenemos que realizar desde los medios de comunicación para trasladar este tipo de cuestiones, que son complejas, a públicos no especializados. Sagan decía, a la hora de trasladar la complejidad de la ciencia al público en general, hay que ser muy abierto de mente, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo. Seamos abiertos de mente, pero que no se nos caiga el cerebro al suelo. Los que viví en esos espacios protegidos son una serie de científicos pertrechados intentando defenderse de una agresión externa. A mí es algo que además me preocupa, que es la necesidad de proteger esos espacios. No habrá venido también motivada esa urgencia por una mala comprensión de lo que es en realidad el patrimonio cultural, porque vamos a ver, esos entornos siempre han tenido una interacción con actividades, trabajo, labores. Estoy pensando, por ejemplo, no solamente en el alrededor de Doñana, sino en las propias salinas. Y hay espacios naturales que son como son porque han tenido una intervención humana. Y las almadrabas, las salinas, todo ese tipo de cosas son como son porque en realidad ha partido de un aprovechamiento humano que ha modificado ese paisaje y que ahora queremos conservarlo tal cual. Pero en realidad todo eso forma parte de nuestro patrimonio cultural. Con lo cual a lo mejor no habría una parte, cuando hablamos de, evidentemente vamos a ver que el volumen de población que hay aquí, creo que es muy distinto al que hay por metro cuadrado en Australia. Cualquier iniciativa turística que haya aquí va a tener un volumen de turismo muchísimo más alto, entiendo, pues simplemente por el sitio donde lo encontramos. Lo que tengo más o menos son una serie de ideas de, vamos a ver, cómo se condensa todo eso, cómo se articula todo eso desde la ciencia, la protección legal, porque claro, hay otra cuestión, que son los vacíos legales que hay desde alguien que pretende recuperar un yacimiento hasta alguien que tiene que elegir qué conservar en un momento determinado, hasta los problemas legales que puede tener para acceder a una propiedad que es privada, pero podría ser parte de una zona natural. Entonces, me parece que hay mucho elemento que ya no es, que ya no solo depende de las buenas prácticas, si me apuráis, política, científica y de varios entornos, sino que yo creo que parte también de pasa por una concienciación de que todo eso forma parte de un patrimonio cultural, donde el hombre no es siempre enemigo de la naturaleza y donde hay determinados usos que forman parte de nuestro legado, que también queremos conservar al mismo tiempo que queremos que no se pierdan esas zonas. Ahí hay un punto que no... Sí, yo te contesto a eso. Yo creo que en lo que tú llevas llevas mucha razón en muchas cosas, pero hay mucho de algo que para mí está muy extendido y algunos, bueno, que se decían ecólogos en este país lo extendieron con más buena voluntad que datos, que es el mito del buen salvaje, ¿no? Vamos a ver, cuando hace unos miles de años los australianos, los aborígenes australianos llegan a Nueva Zelanda, producen una hecatombe de narices. Cuando se llega a Madagascar, exactamente igual.
Tú me hablabas de Doñana. Es verdad que Doñana la ha hecho el hombre, toda la naturaleza la ha hecho el hombre, no la ha hecho el hombre, sino que la ha ido formando más o menos. La Doñana se dice, pero Doñana estaba protegida. Doñana no estaba protegida, Doñana estaba al borde de la catástrofe. A Doñana la defendieron los mosquitos y la malaria. Doñana era un sitio maldito, tenía arenas que no eran cultivables y la gente no entraba a cultivarlos. Doñana tenía usos, pero muy escasos. Y Doñana tenía malaria hasta el año 60-62. Y allí, cuando ya se pone el teléfono, había un dicho, que era el guarda llamaba al señorito y dice, señorito, que hay muy buena tirada de pato y no hay mosquitos. Y entonces iba a cazar, porque si había muy buena tirada de pato y había mosquitos, no iba. No nos engañemos. Cuando Doñana se conserva, lo que había era un plan para desecar las marismas total y absoluto. O sea, a mí me decían, era lo que había, lo que estaba encima del papel. Quedaban 2 parejas de águilas imperiales que luego subieron a 16 y han vuelto a caer a 9 u 8 o 10 con la neumonía hemorrágica vírica del conejo. Los linces estaban al borde de la extinción por algo tan sencillo como que por un águila imperial se pagaban 25 pesetas y por un lince 75. Y eso era toda España, no era aquí. En fin, ahí me decían, oye, que es que en el Rocío aquí siempre hemos bebido, ya, Matalascañas no existía, no tenía 200.000 personas en el verano, al Rocío iban 5.000 personas y ahora van 1 millón, antes la gente iba andando y ahora va con todo terreno como va. O sea, lo que no podemos es mirar de espaldas y creernos que el mundo no ha cambiado y decirnos, no, es que esto es parte de la cultura. ¿De cuál cultura? ¿De la de hace 500 años? ¿De la de hace 200? ¿De la de hace 300? ¿150? ¿Cuál? Y no puede ser, la población aumenta y sobre todo aumenta lo que consume. Y lo que tenemos que tener y lo que nos tenemos que dar cuenta es que tenemos que tener una información, primero ningún miedo, pero lo que nos debemos de dar cuenta es de la realidad. Primero, con perdón, todas las ideas preconcebidas fuera. Muy buena información del medio natural y en base a esa información decidir qué hacemos. Y esa información en muchos casos te va a dejar hacer muchas más cosas de las que creemos y en otros no. Pero esto está lleno de criterios y de estupideces hechas hasta antes de ayer y hechas hoy que han producido gratuitamente grandes hecatombes. Que en Andalucía, por ejemplo, estamos en Cádiz, que era una zona riquísima en quebrantahuesos. No haya quebrantahuesos porque unos fulanos querían cazar más conejos y se dedicaban a envenenar. ¿Y a quién puñeta un bicho que come carroña le hacía daño? En Cádiz ahora está lleno de buitres, pero Cádiz llegó a estar a principios de los 60 prácticamente sin buitres. ¿A quién le hacían daño? O sea, lo que hay que tener es información para gestionar. O sea, a nadie se le ocurre. Un ecosistema es muchos seres vivos diferentes que interaccionan entre ellos. Podemos compararlos con los tejidos del cuerpo humano, que interaccionan entre ellos y con otros ecosistemas. Es más o menos como el cuerpo humano, ¿no? A nadie se le ocurre decir, oye, no salgas a la calle que puedes enfermar, porque los cánceres son tanto de base genética como base medioambiental, ¿no? Uno sigue, ¿qué es lo que hace? Pues hace unos análisis para controlarse la salud. Lo mismo hay que hacer en la naturaleza, si está inventado. Esto es una cosa reciente, vamos a ver. Nadie protesta porque nos gastemos dinero en conservar el Prado, donde hay unas obras que son maravillosas. Nadie le parece una barbaridad gastarse un montón de dinero en conservar la Giralda. Y si mañana la Giralda se cae, con lo que hoy que sabemos, y ya que tenemos planos, la podemos rehacer entera, incluso con piedras de la misma cantera. Pero si mañana se muere, desaparece una especie de animalito, pues no. Aparte de las especies funcionales, éticos, de muchas cosas que no son útiles, yo creo que son seres vivos, hermosos, bellos, que nos dan disfrute, como nos puede dar la música, el teatro y muchas cosas, y debemos de conservarlas. Pero lo que necesitamos es tener información, generar información y ser exigentes en que hay que tener información. A mí me parece montones de cosas, como decías tú antes, que prohíben, absurdas. Tú hablabas del turismo. El turismo no es malo per se, el turismo puede hacer daño o puede hacer bien, depende de cómo lo manejas, de dónde entre, de cómo entre, de la forma en que lo haga. Y lo que hay es que tener información para poder regularlo. Y hay otras cosas que permiten hacer que dice uno, la manzana, o sea, una mina al aire libre aquí que cumpla las leyes en Europa, yo no me la creo.
me parece imposible y se utilizan. Sí, pero abundando además en eso y coincidiendo además con lo que estamos viendo estos días en televisión, juicio Marta del Castillo, juicio Marilú, fijaros las cautelas que se aplican, por ejemplo, al uso de los menores de edad en programas de telebasura comparado con las cautelas que a veces se aplican a otro tipo de cosas, ¿no? Es de chiste. Yo también quería añadir en relación a esta cuestión, nosotros la primera gran colaboración con la Estación Biológica de Doñana en el año 99, aunque ya veníamos colaborando años atrás, fue Agua en la Memoria. Agua en la Memoria va un poco en esa línea, es decir, nosotros nos planteamos el primer documental de cierta envergadura, 50 minutos, como una aproximación a la Doñana humana, que decíamos nosotros. Bueno, ya se habían hecho miles de aproximaciones a Doñana, poniendo el acento en el espacio y en la especie, incluso en la actividad científica que se desarrollaba y que se desarrolla en ese territorio, pero nosotros queríamos mostrar justamente a las personas que han vivido ligadas a la marisma y que siguen viviendo ligadas a la marisma del Guadalquivir. Gracias, además, lo que dio pie a ese documental fue un hecho casi anecdótico. En los años 60, un documentalista noruego, Per Host, visita Doñana y es la primera persona que, además de filmar el espacio y las especies, filma a las personas. Y 40, 50 años después, su hijo, que no tiene nada que ver con el mundo de la televisión ni con el cine, aterriza un día por Doñana con su mujer para ver aquel territorio que su padre había visitado hacía 50 años y deja allí una cinta con las imágenes que el padre había rodado antes. Y nosotros, a partir de esas imágenes en blanco y negro de los años 60, pues localizamos a los protagonistas y a los descendientes de aquellos protagonistas y a partir de ahí contamos una historia o montamos una historia en torno a la humanización de ese territorio que justamente, como Host había contado entonces, era un territorio absolutamente hostil, dominado por el paludismo, ¿no? Y hacemos una lectura de Doñana desde las personas que han vivido siempre ligadas a ese territorio. Y eso nos sirve para explicar de una manera muy cercana, sobre todo para audiencias, insisto, que no son especializadas, de una manera muy cercana cuestiones que son muy complejas. Y ese mismo modelo lo hemos repetido en todos los viajes, ¿no? Es decir, en Kazajistán, por ejemplo, para explicar toda la transformación que ha sufrido la estepa kazaca después de la caída del Imperio Soviético, recurrimos a los pastores nómadas. Es decir, cómo el Imperio Soviético había fijado sí o sí, por ley, a la población en localidades absolutamente artificiales que vivían de cultivos de algodón absolutamente locos en mitad de la nada, como cuando cae el Imperio Soviético toda esa población vuelve al pastoreo tradicional, vuelve a ser nómada y se establecen otra vez esos vínculos con las poblaciones de grandes carroñeros, etc. Pero eso mismo lo hicimos en Mauritania, también con los pastores nómadas mauritanos, lo hicimos en los Andes argentinos con los mapuches, o lo hicimos en Argentina, en el primer capítulo, perdón, en Australia, en el primer capítulo, con los aborígenes y también su relación con la conservación del medio y con el conocimiento de esos territorios. Para nosotros es muy importante el elemento humano, es decir, no somos ni un programa ni planteamos documentales donde es una mirada desde fuera de la naturaleza, muy complaciente, muy antropocéntrica, donde todos son paisajes maravillosos y fauna espectacular y donde el hombre es simplemente un espectador. A nosotros nos interesa mucho que el elemento humano que siempre está presente en esos territorios nos ayude a interpretar esos territorios, nos ayude a entender qué ocurre allí, porque eso hace que el producto tenga mucho más cercanía y se pueda entender mejor por personas, insisto, que no son especialistas en estas cuestiones. Eso que dice que ocurre en Kazajstán y en la Patagonia, ocurre aquí en la Bahía de Cádiz, en las salinas. Claro. Porque, bueno, están vivos las personas que eran salineras, claro, y se ha abandonado, ¿no? Y ha sido curioso, es más lo que decías tú, cómo al abandonar el hombre las salinas, la biodiversidad disminuye. Y algunas salinas que se han rehabilitado, que por ejemplo algunos proyectos de la universidad la han rehabilitado, han vuelto a anidar los chorritejos y charrancitos y demás, ¿no? Me llamaba la atención, ¿no? Sí, yo solo una reflexión en eso que me parece importante, que nosotros medimos en un tiempo y la naturaleza mide en otro. Nosotros medimos en un tiempo humano, tú me dices eso y parece que es que los bichos o viven con el hombre o no viven. Perdón un momento.
nos olvidamos que cualquiera de ellos, los chorlitejos que tú dices, pues deben de tener la especie 12 millones de años. Es decir, hace 12 millones de años no había 25.000 humanos en el mundo, ¿vale? Entonces, no nos necesitan. Lo que pasa es que tú has hecho un hábitat, has destrozado un hábitat. Ahora has creado uno artificial. Eso está ocupado por unos animales y cuando se lo cambias porque lo dejas y empieza un periodo de transición, pasa un tiempo que no hay nadie. El problema es que ese periodo de transición hasta que vuelve puede tardar 100 años, 150 años, y nosotros pretendemos que sea de fin de semana a fin de semana, y eso no puede ser. Es decir, la bondad del humano, pues es una bondad que es la misma que de cualquier especie. Si tú quitas un hábitat a una especie, pues la dejas sin ese hábitat, tú ganas y ella pierde, y probablemente se lo estás abriendo otro, estás produciendo cambios. El problema es lo que decía yo antes, que son sistemas complejos y no tenemos nada claro qué son esos cambios. El ejemplo que pone Miguel Delibes de la lavadora o Jordi Vascontes, que casi me gusta más, de la taza, ¿no? Tú pones una taza de té en una mesa y le vas dando golpecitos así, no pasa nada, hasta que llega un momento que hace ¡pah!, se cae y se rompe, ¿no? Con la naturaleza pasa lo mismo, tú la alteras, le cambias, le quitas piezas, pero no sabes cuándo aquello va a colapsar. Y lo que no nos damos cuenta es que hoy estamos aquí porque hay unas plantas verdes que son capaces de fijar la energía solar, producir oxígeno y captar CO2. Eso no ha sido siempre así, ¿eh? La vida en la Tierra ha estado sin oxígeno. Y cuando dicen, no, es que podemos acabar con la especie humana, ni con la vida, ni tirando todas las bombas atómicas que tenemos, acabamos ni siquiera con la especie humana. Lo que acabamos es con la forma de vivir que tenemos. Lo que está en juego es nuestro bienestar, y si pudiéramos ser conscientes, si estuviéramos educados, nos iría mejor. El problema que tiene la humanidad es sencillo. Nosotros evolutivamente somos una máquina, como cualquier animal, casi perfecta para reaccionar a estímulos inmediatos. Es decir, si yo te tirara a ti esto ahora, tú has hecho así con los ojos, pero si te lo llega a tirar de verdad, te hubieras apartado. Y si entrara por ahí un león, salíamos todos corriendo como demonios. A eso estamos perfectamente programados. O sea, el eje axial no funciona de maravilla. Ahora si te dicen, oye, que el fumar produce cáncer y te pueden morir, que esto actúa como disruptor hormonal, que comer tal cosa te puede matar, ya es más difícil, que conducir rápido te mata. Eso necesita un periodo mucho más largo, que es la educación. Entonces, yo creo, y por eso vuelvo a lo mismo, que la divulgación es importante porque necesitamos educación. O sea, nosotros esas cosas las aprendemos con educación, que nos diferencia de los animales. No estamos programados, no es que no las entendamos, yo entiendo que fumar produce cáncer, pero necesito una determinada educación para hacerme reaccionar, porque lo que no estoy es evolutivamente programado para algo que va a pasar. La evolución es muy perezosa y solo desarrolla mecanismos para respuestas inmediatas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que nos tenemos que dar cuenta, que necesitamos educación para comer, para vivir, para convivir y para subsistir, ¿eh? Yo me gustaría, en el hilo que estás planteando de instinto y educación, dos cosas a decir, y por supuesto que el pensamiento del hombre ha evolucionado y la ciencia al compás. ¿Qué se considera, o sea, qué podemos considerar realmente, objetivamente, que es el progreso científico? La ciencia que ha aportado realmente al progreso, ¿qué parámetros son los que...? Eso depende cómo lo midas. Si lo mides en términos biológicos, el éxito de una especie es el número de individuos que deja. Nuestro éxito ha sido descomunal, ¿no? Eso que te decía yo antes, de hace 1 millón de años, 25.000 individuos a 6.000. Cuando yo oía a los Beatles, había 3.000 millones de seres vivos en la Tierra. Cuando mi hija oía a Cheyenne, hay 6.000. Entonces, un éxito enorme. Ahora, ¿cómo tú me los valoras? ¿Somos más felices o menos felices? No lo sé. Eso es cosa de cada uno. Si te vas a Burkina Faso, la edad media son 39 años. Y 39 años, no engañéis, no hemos aumentado nada la longevidad del ser humano. Lo que hemos aumentado es la vida media.
¿Eso es progreso o no es progreso? No lo sé. ¿Que te mueras de sarampión es progreso o no es progreso? No lo sé. ¿Que puedas abrir un grifo y salir agua? Eso lo tenemos que decir. Lo que no cabe duda es que el ser feliz no es nada de eso. El ser feliz es tu capacidad de comunicarte con tus amigos, con tus parejas, con detenerte y mirar y disfrutar de lo que haces más de los logros que consigues. Pero eso ya es filosofía y yo soy bastante más torpe todavía que en ciencia, así que me voy a callar y voy a no decir más tonterías, ¿eh? O poesía. No, pero biológicamente no cabe la menor duda que somos una especie muy exitosa, ¿eh? Que es a lo que yo me dedico. O sea, biológicamente somos la leche. Ahora, muchas especies exitosas siempre hacen así, rasgas. Yo ya te he visto muy pesimista en eso. Realmente cuando uno ve la gráfica de población humana, ese hockey tan altísimo, yo muchas veces me lo planteo, y esto hace crack en algún momento, pero un crack casi brusco, me da a mí la impresión. Lo que hacen los paramédicos en un tubo de ensayo. Crecen y se acabó. Y eso me asusta un poco, me decir una palabra más fea. ¿No? Me asusta sobre todo si me pilla, ¿no? Sí, yo creo que tenemos muchos motivos para estar asustados. Muchos, ¿eh? No pocos, muchos. Pero vamos, yo soy optimista en que en gran medida depende de nosotros, ¿eh? ¿Alguna cuestión más de que os parezca? ¿Algún comentario al respecto? Pues nada, repetir las gracias a los intervinientes y esperaros la próxima jornada, el mes que viene, con Dolores Ochando, de profesora catedrática de genética, y Félix Grande, poeta y flamenco conocido de todo el mundo también, que hará el mismo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.